Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Iván Tíez Hernández. Yo soy de la especialización en finanzas y analítica de datos e inteligencia de negocios. En esta oportunidad, el tema que he elegido se llama Subprime 2008, que traigo a continuación es sobre la crisis que sucedió en el 2008, que derivó de los créditos hipotecarios a personas de bajos recursos o que tienen un perfil crediticio negativo o de alto riesgo, que pese a esa característica de este tipo de clientes se les prestó dinero, lo que hizo desencadenar pues en la famosa crisis del 2008, que tuvo un alcance global, principalmente en países de Europa y Asia, porque eran los mayores tenedores de deuda pública de los Estados Unidos, por eso también se vieron severamente afectados. Pese a que Colombia no tiene tanta deuda adquirida de los Estados Unidos, también se pudo haber visto afectado en gran medida, y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces estas personas que se les denomina subprime, que quiere decir personas de ingresos bajos o con un perfil dudoso que de pronto no pueden adquirir deuda importante, esta crisis tuvo un alcance global. Fue tan global el alcance que alcanzó a países de Europa y de Asia, principalmente de Japón, que es uno de los mayores negociantes con Estados Unidos. No, esta crisis no solamente pasó el sistema financiero, solamente pasó a otros sectores de la economía. Hizo que la inflación subiera, bancos intermediarios que colocaban créditos se vieran afectados y cerraron en algunos casos. El caso más representativo fue Lehman Brothers, que tuvo una quiebra. En cuanto a la inflación en Colombia, hizo que esta subiera del 5.69 al 7.67, lo cual es una cifra bastante considerable. El PIB iban desde el 2005 en 4.80, 6.70, 6.70, se redujo hasta un 3.30, que es una cifra bastante preocupante. La tasa de cambio pues no sufrió tanta afectación, pero siempre de forma considerable lo hizo, que tuvo una devaluación del 16.7%, lo cual es bastante considerable. Toda esta crisis se debió a la baja de la tasa de intereses por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que hizo que las tasas fueran muy bajas y fueran adquiridas por todo el mundo. Y en su afán los bancos de adquirir estos créditos, aquí los bancos a fin de colocar estos créditos para todo el mundo, lo que hizo fue bajar los perfiles de riesgo, los requisitos, las condiciones que uno generalmente utiliza para solicitar un crédito. Las hizo de una manera muy laxivas, que no tuvieran tantos obstáculos, requisitos que pudieran hacer negar el crédito. Por eso tuvo un alcance tan masificado. Y a raíz de eso, de prestar estos créditos a ese tipo de población, fue que se quedó quedando sin liquidez, porque estas personas no podían asumir esta nueva deuda de los que ya tenían o su capacidad de endeudamiento actual, lo que ocasionó el quiebre inicialmente del sector financiero y seguidamente de los otros sectores de la economía. Como tal, lo que hice yo fue un código en Python de regresión lineal que les voy a mostrar a continuación. Yo lo que hice en la librería Matplotlib, utilicé Pandas, utilicé NumPy, utilicé Sklearn Linear Model, Matplotlib para el tema de lineado y el tema de Machine Learning o regresión lineal para el tema de Sklearn. ¿Listo? Entonces yo tomé los datos de la inflación y el PIB. Entonces lo que hice fue graficarlos. Utilicé este código para la distribución normal, para intervalos de confianza, comparación antes y después de la crisis, un pequeño análisis, una correlación entre el PIB y la inflación, en el cual la relación positiva al aumentar la inflación el PIB tiende a subir y la relación negativa al aumentar la inflación el PIB tiende a bajar. Utilicé por último un modelo de regresión lineal para la inflación y para el PIB, Producto Interno Bruto. Ya lo último lo que hice fue el gráfico del modelo. Entonces a continuación les voy a mostrar lo que pasó. Aquí describí la inflación, el PIB, pues acentuando en 2008, que fueron los años que fueron más preocupantes. Aquí lo utilicé una estadística descriptiva, una distribución normal ajustada,
que en promedio la media era del 5.75, pero como pudimos ver la inflación subió hasta el 7.67, fue muy por encima de la media, con una desviación estándar de 1.94. La distribución normal ajustada para el PIB fue una media de 3.82 con una desviación estándar de 1.87. El 95% de la media de inflación era el 4.37, 111, el 95% de la media del Producto Interno Bruto era el 5.2 al 5.3. La comparación antes y después del 2008. La inflación 1.10 pasó al 0.3, no se rechaza, no hay evidencia que justifique la inflación. El PIB de la correlación del PIB e inflación fue el 0.27. La relación negativa al aumentar la inflación, el PIB tiende a bajar. Van de la mano. Entonces aquí está la relación entre el inflación y el PIB. Este es un análisis de correlación. Ahí podemos ver que se combinaron en algunos puntos. El PIB y la inflación. Como tal, Colombia, a partir de los demás países que se vieron afectados por esta crisis, comenzaron a adoptar medidas. Una de las medidas es la regulación de los derivados. Derivados se le conoce a estos productos financieros, como en el caso de los préstamos hipotecarios en Estados Unidos. Esto se hizo con medidas de regulación más estrictas para el mercado de derivados para proteger a los inversionistas y mitigar los riesgos como lo sucedió en la burbuja financiera. La separación bancaria. Bancos de depósito con bancos de inversión para evitar que los bancos de inversión asuman los riesgos excesivos. Mejora la regulación. Regulación financiera como el marco de Basilea para que reflejen de manera más fácil y precisa el riesgo real y así evitar que las crisis afecten a todos los sistemas financieros a nivel mundial. Endurecimiento del crédito. Se hizo más difícil obtener préstamos, lo que redujo el apalancamiento y las burbujas de precios de los activos. Medidas fiscales y monetarias. Eso era lo que yo traía hace poco, venía explicando, que todo, al bajar las tasas de interés y al bajar los requisitos, todo el mundo lo puso a adquirir. Entonces ahora se está viendo el historial laboral de la empresa, o si es independiente, pues cómo son los estados financieros de esta empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora no todas las personas pueden adquirir estos créditos, sino unas que sí tienen la capacidad de endeudamiento. El estímulo fiscal. Los gobiernos implementaron paquetes de estímulo fiscal para impulsar la demanda y apoyar el empleo, como la American Recovery and Reinvestment Act en los Estados Unidos. Políticas monetarias. En Estados Unidos es la Reserva Federal y aquí en Colombia es el Banco de la República o el Banco Central. Balances de mediación, flexibilización cuantitativa para inyectar liquidez en la economía. Garantía de depósitos. Los gobiernos garantizaron los depósitos bancarios y los bonos para reforzar la confianza en el sistema financiero. ¿Esto qué quiso decir? Que se hicieran mayores filtros, que el Banco Central estuviera más pendiente de este tipo de medidas con la tasa de interés. Quiere decir que la política fiscal y monetaria ahora es más seria. Ahora está más pendiente, pues pese a que el mercado es libre mercado, pero entonces hay una mayor regulación. ¿Esto qué pasa? Que lo que se quiere evitar es que vuelvan a suceder crisis como la que se enfrentó en 2008. Inclusive más antes de la del 99, que era entre otros países que desencadenaron también a nivel mundial este tema de problemas. Entonces aquí también el sector minero resultó ser muy sensible a las nuevas condiciones alimenticio de la Fed. Aquí hay algo que quisiera traer a colación, es que pese a que esta crisis se inició en el sector hipotecario, porque pues el primer producto financiero que comenzó con todo esto. Entonces, posteriormente comenzaron los intermediarios, los que colocan el dinero a los clientes finales. Y estos créditos hipotecarios, como son transversales con otro tipo de créditos de libre inversión, créditos de consumo o otro tipo financiero. Entonces, al afectar inicialmente el crédito hipotecario, comenzaron a afectar los otros productos y los bancos se quedaron sin liquidez. Y los bancos, al quedarse sin liquidez, no pueden prestar a las empresas que necesitan para su crecimiento, para mejorar alguna área de sus servicios. Entonces, todo fue un colapso sistemático, inicialmente por el sistema financiero a otros sectores.
Otra parte, y ya para concluir, como regresión lineal, es que el Producto Interno Bruto promedio era el 5.74 y el PIB era el 3.82, según el modelo que podemos ver a continuación, y que será explicado y que fue explicado anteriormente. Entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buen día y esto sería todo.